preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí en este lugar. Y bueno, y como siempre decimos, ¿no? El anhelo de nuestro corazón es que sea ricamente bendecido hermano, hermana, amigo y amiga. Hoy en este día, bueno, yo soy el pastor Carlos Díaz, el pastor de la iglesia, preparando el camino del Señor Jesús. Y bueno, aquí a mi lado también la tengo la pastora, quien va a saludar. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor por poder estar en este lugar. La meta en nuestras vidas es que en este día todo lo que nosotros podamos hablar pueda ser de bendición para tu vida que estás del otro lado. Y estamos aquí siempre atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. Y bueno, el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra muy importante en estos últimos tiempos. Porque de una forma o de otra, como se dice, las palabras sobran, amén, y lo que tenemos que ver es las cosas de los hechos. Y podemos ver en estos últimos tiempos los hechos de muchas personas, los frutos de muchas personas, y que nosotros en este día tengamos que analizar cómo se está predicando el Evangelio, cómo se está llevando la doctrina del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está realmente siendo guiado por como tiene que ser la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o está siendo guiado por el hombre, por el pensamiento humano? Pero bueno, déjame decirte que si está siendo guiado por el pensamiento humano no te sirve, eso no te va a llevar a la salvación. Por eso quédate en este tiempo y vamos a enseñarte cómo es la verdadera doctrina de Cristo, cómo es ser guiado por Cristo, cómo es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, pastor. Y sí, alguien decía así: si Dios existe, ¿por qué dice tantos males en este mundo? Entonces la otra persona le agarra y le dice: no, si está bien, Dios existe y hay muchos males, pero ¿cuál es lo que Dios ha sido bueno con todos los hombres y todas las mujeres? Que le ha dado un libre albedrío para que ellos escojan si quieren hacer lo bueno o quieren hacer lo malo. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: sí, pero ¿por qué Dios? Y esto me pasaba a mí, digamos que muchos preguntan: ¿y por qué pasa esto si es que Dios? ¿Y por qué pasa esto si es que Dios? ¿Y por qué me pasó esto si es que Dios? Entonces, lo que sale siempre de mi boca es decir: sí, Dios existe, pero el diablo también. Dios existe, pero el diablo también. Entonces, por eso es que ahora en este tiempo, esto también ha entrado a la iglesia, en que muchas veces sí es lindo predicar de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, es muy lindo. Pero ¿y qué hay cuando tenemos que hablar del diablo también? Porque Dios es bíblico, claro, Dios es bíblico, pero el diablo también. Amén. El diablo también es bíblico, el diablo también está aquí en la Biblia. Aún en las tentaciones del Señor Jesús, cuando él fue llevado por el Espíritu a ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. O sea que aún las primeras tentaciones después del Señor, digamos, cuando él ya estaba cuando estaba para comenzar su ministerio, fue llevado, digamos, ¿a dónde? A que lo tentase el mismo diablo. Amén. Y eso es lo que muchas personas en la iglesia no le están enseñando, que Dios existe, pero el diablo también, y que el diablo no tiene en decir: ah, sí, pero ahí está la puerta de la iglesia. Pero, ¿y cómo saber que no entra el diablo también a la iglesia? Si la misma Biblia dice, pastora, que Dios lleva el trigo y la cizaña. Y dice así, y ahí dice, preguntó, dice, ¿y quién dice que arranquemos la cizaña? No, dice, deja. En su tiempo, recién será la siembra, recién se hará lo que se tiene que hacer. Recién. O sea que ahora, en este tiempo, como dice aquí, en la palabra lo que tenemos aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, como usted bien recién decía, hay la doctrina que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como el diablo es imitador en todo lo que Dios hace, él imita. Entonces él también dijo: bueno, yo también voy a hacer una doctrina, y la doctrina es de demonio. Amén, una doctrina donde lleva la perdición, una doctrina donde lleva, como decía en esta mañana el pastor a través del ayuno, de lo que no hay que quitar nada y agregar nada, de lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22 en adelante, habla de esto, de lo que en los últimos tiempos iba a ocurrir, y podemos ver que está ocurriendo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Si nosotros realmente queremos ser salvos,
si queremos que no solo nosotros, nuestra familia, todos aquellos que nosotros amamos, podamos llevarlo a la salvación a través de nuestros actos, de nuestro fruto, de nuestra perseverancia, de nuestra doctrina, de seguir la doctrina de Cristo, es necesario estar atento a estos últimos acontecimientos. También acá en Primera de Timoteo, en el 1:3, dice así, y que podemos ver que en este tiempo dice: advertencia contra la falsa doctrina. Como te rogué, dice, que te quedases en Efesios cuando fui a Macedonia, para que matases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Esto es lo que le enseñaba el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y le decía también: ni presten atención a fábulas, quiere decir a cuentos inventados, en genealogía interminable, dice, que acarrean disputas, más bien que de edificación, dice, de Dios, que es por fe. Así te encarezco ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. También dice: de los cuales cosas desviándose algunos se apartarán a vana palabrería, pastor. Y si eso es lo que casualmente, no casual, sino eso es lo que hoy en este día es lo que queremos hablar. Y nosotros podemos decir: pastor, pero usted dice que el diablo, Satanás, anda ahí en la iglesia, que está dentro de la iglesia. No, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Que donde están los hijos de Dios, ahí también está Satanás, está el diablo, está Lucifer, están los espíritus engañadores, espíritus de demonio. Y puede decir: pastor, me parece que usted se está yendo un poquito lejos. No, no me estoy yendo a ningún lado de lejos. La palabra dice así. Y en Hechos de los Apóstoles 5:3, mira ahí. Mire lo que pasaba. Y así, aquí en Pedro, dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Y qué no estaba Ananías y Zafira? ¿Qué no estaban en el mismo pueblo de Dios? ¿Qué no estaban con ellos? Pero ellos, ¿qué pasó? Permitieron, porque eso es lo que digo. Si el diablo algo tiene, es astuto y siempre va mirando la conveniencia que hace a este mundo, no la conveniencia porque el diablo lo que menos quiere es que uno sea salvo y que uno se vaya con el Señor cuando tenga que partir. Lo que él menos quiere. Y entonces eso es lo que hizo aquí. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y miren hasta dónde ha llegado diciendo. El diablo mismo hablando a la mente, hablándole ahí a Ananías, ¿para qué? No, mira, Ananías, esto no va a pasar nada, total, si lo hace, ¿qué problema hay? ¿Quién se va a enterar? Pero ¿quién se va a enterar, pastora? ¿Quién se va a enterar? ¿La Biblia acaso no dice que Dios puede ser burlado? ¿Que Dios puede ser burlado? Entonces, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Y aquí lo que Ananías estaba sembrando eran las obras del diablo. Y así también le costó la vida, ¿no? Amén. Amén. Por eso tenemos que entender que el Señor no falla. Él cuando habla dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos pasando estos acontecimientos difíciles en nuestra vida, pero tenemos que entender que estamos ayudándoles a aquellos que están tal vez en este tiempo cegados, a aquellos que tal vez están entendiendo mal. Y bueno, la única manera, como yo siempre le digo a los hermanos de este lugar, la única manera que el cristiano o el varón que todavía no fuiste a la iglesia, que tal vez estés por primera vez entrando a este programa y tú te interese saber qué es lo que estamos hablando, no quieres ser engañado, bueno, cómprate una Biblia y empieza a leerla. Y ahí el Señor te va a ayudar y pídele a Dios en el nombre de Jesús que te guíe para que tú puedas comenzar a congregar el lugar donde se esté predicando la doctrina, la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también aquellos que ya están en un tiempo en la iglesia, que la única manera que tú te darás cuenta si te están enseñando la verdad es a través de que tú estás leyendo la palabra, y ahí vas a discernir si es lo que te están enseñando de Dios o lo que no es de Dios. Por eso también acá en segunda de Timoteo dice: porque vendrá, dice, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de decir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos. Y muchos, dice, tendrán comezón. ¿Qué quiere decir comezón? Tendrán molestia, tendrán fastidio, no les van a gustar que les digan la verdad,
muchos no le van a gustar que le estén predicando como él, y muchas veces están el hombre escuchando lo que le conviene. Pero si tú no quieres escuchar lo que tú no te conviene, si no quieres escuchar porque quieres ser salvo, porque no solo quieres los beneficios y lo material de este mundo, quieres mucho más allá que la salvación de tu alma, tienes que tener cuidado, porque hay personas que no les gustan que les enseñe tampoco la palabra realmente como es, porque están cómodos, porque tienen un evangelio light, un evangelio donde puedes hacer lo que tú quieras, guiarte como tú quieras, pero no te va a servir luego, no te va a servir. Puedes estar, gloria a Dios, tranquilo, que no tengas problemas, no tengas lucha, no tengas pruebas, no tengas enemigos, porque muchos se van a levantar, muchos te van a menospreciar, muchos te van a venir en cosas, pero acá dice, porque dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a pagar el precio. ¿Tú quieres pagar el precio? Bueno, la única manera de pagar el precio es con la fortaleza del Señor, porque no es fácil llevar un evangelio como Dios quiere, un verdadero evangelio como dice la palabra de Dios. Y sí, y la primera falsedad que hay, la más terrible, la más que tiene que tener el terror a esto, digamos, porque nosotros también, pastora, anduvimos en varios lugares, íbamos analizando, viendo, pero llegado un momento dijimos, no, aquí hay que salir de aquí, y hemos comenzado aquí en la obra nuestra familia. Amén. Hemos comenzado nuestra familia, pero es mejor que comenzar en familia y no que tengas que ser engañado vos y toda tu casa. Y después cuando tengas que partir, te tengas que ir al infierno vos y toda tu casa. Amén. Es mejor. ¿Y por qué es el engaño más tremendo que está habiendo ahora en este tiempo? Porque se lo sigue mucho al hombre. Amén. Se lo sigue mucho al hombre por la fama que tiene, por la presencia que tiene, por la multitud que tiene, por la iglesia que tiene, porque llena tal lugar, y así, el porqué. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error más grande que uno puede estar ahí al frente de nosotros y no darnos cuenta? Porque muchas veces, como ustedes quieren escuchar la doctrina del demonio, pero esta es la doctrina verdadera, es esta. La que está en 2 de Juan 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué más claro puedo pedir de esto? Es decir, no estoy en la doctrina de Cristo, pero yo lo tengo a Dios. ¿Cómo lo vas a tener a Dios? Aquí dice clarito que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no lo tiene a Dios. Entonces yo no puedo. Y eso es lo que hoy esta mañana se hablaba en el ayuno. El agregar, claro, agregan cosas de lo que en la palabra no está. ¿Para qué? Para mantener muchas veces las iglesias llenas, o para que le sigan mucho, o para que digan qué bueno que es el pastor. Una vez, digamos, subió una familia en el auto en el que andaba trabajando y conversando así, digamos, de Dios. Entonces un varoncito ya de una edad, será 18, 20 años, algo así, conversando de Dios y hablando de las cosas de Dios, y él agarra, contesta, iba sentado a la par mía, y dice: mi pastor dice, él a mí no me prohíbe que yo vaya a los bailes, ni tampoco prohíbe, dice, que yo tome. Le digo, qué bien, le digo, pero ¿y qué es lo que te dice? Él dice que yo puedo ir al baile, pero no estar peleando con nadie, no estar haciéndole mal a nadie. Y que yo puedo tomar, dice, un poco, pero no macharme. Porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Así que yo tomo, dice, hasta una cantidad y ahí paro. En el baile dice, yo me quedo, voy al baile, voy a bailar y tomo una X cantidad y de ahí me vengo, dice, y al otro día yo voy a la iglesia y todo bien, dice, porque el pastor no nos prohíbe, dice, de eso. Mire qué lindo. Por eso es algo que... Ahora, si vamos al 10:38, vamos al 10:38 de Hechos de los Apóstoles también. Y así dice la palabra del Señor: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora,
Yo puedo decir que puedo ir y sacar a los oprimidos, ayudar al oprimido, ayudar a aquel que está cautivo por el diablo. Si Dios no está conmigo, porque aquí dice clarito, porque Dios, por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, para que Dios esté conmigo, yo tengo que perseverar en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si yo tengo una doctrina errónea, una doctrina que no es, porque hay miles de doctrinas, miles de enseñanzas, entonces, ¿cómo puedo echar fuera a los demonios? ¿Cómo puedo querer la libertad para alguien o dar la libertad a alguien si yo estoy preso y cautivo y estoy en las manos del diablo por no estar en la doctrina de Cristo? Y eso es lo que causa miedo muchas veces a los hermanos, porque seguro, esto es seguro, que algún hermano dice, sí, pero ¿y cómo hago? Yo tengo mi esposa y tengo mis niños, yo estoy congregando aquí, ¿qué hago? Y es mejor que estés ahí en tu casa, pero que estés en la doctrina de Cristo y a tus hijos y a tu esposa y que converse sin añadir ni quitar nada de la palabra, y no que estés en medio de demonios. Amén. Y bueno, le damos gracias al Señor por aquellos que hayan entrado recién a este programa. Estamos en vivo acá en la Argentina, San Miguel de Tucumán. Nuestra dirección es la calle La Rioja, 1886. Los cultos estamos haciendo los días miércoles a las 20 horas y también los sábados y domingos a las 19 horas. Te invitamos que te acerques si vives acá en San Miguel de Tucumán, que te acerques aquí en la congregación a donde vamos a estar también hoy en este día alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que entran durante la semana también a la página de la iglesia cristiana Preparando el Camino del Señor Jesús, y la iglesia cristiana también a través del canal de WhatsApp. También le damos gracias a Dios por la plataforma de YouTube, que en estos últimos tiempos se va, aleluya, se están suscribiendo muchos, amén. Así que le damos gracias al Señor por todos aquellos que, aleluya, ponen un me gusta, por aquellos que le agradan lo que se hace en esta iglesia. La meta en nuestras vidas, cada cosa que mandamos es de que sigamos diciendo la verdad, todo lo como dice la Biblia, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te alentemos que sigas adelante, que no te quedes. También puedes compartir todo lo que nosotros hacemos de este lugar para que podamos, gloria a Dios, seguir mandando el mensaje. Si tú en este tiempo nos estás siguiendo, como podemos ver a través del Face, los que nos siguen, si tú realmente estás de acuerdo de lo que nosotros estás viendo, que realmente estamos enseñando la verdad, compártelo, saca la venda de los ojos de muchos que están siendo, aleluya, engañados, para que también tú seas partícipe de rescatar almas para Cristo. Así que puedes mandarlo a través de WhatsApp, de tus estados, de tu fe, puedes compartirlo para transmitir la bendición y la salvación para muchos. Así que Dios te bendiga grandemente en esta mañana, porque Dios es fiel y verdadero. Y vamos a ir a un tema musical en este día, en este tema. Vamos a estar analizando, ¿realmente están enseñándote la doctrina del Señor Jesucristo o te están enseñando pensamiento humano? Bueno, tú vas a analizar a la medida en este programa y te darás cuenta qué es lo que te están enseñando. Con Cristo estarás en el reino de
camino del Señor Jesús. Y lo que leíamos hoy, que la pastora estaba diciendo, en Apocalipsis 22, 18, léelo y léelo muchas veces. Y no tengas miedo, porque si el Señor está contigo, ¿quién contra de vos, hermano, hermana? ¿Quién? ¿Quién podrá cerrar una puerta si Él la abre? ¿Quién podrá hacerlo? Por eso, ahí dice, yo testifico, ahí ya prácticamente lo último, digamos ya el 22, 18 en Apocalipsis dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿De qué sirve, pastor, que tengamos años en la iglesia y que después, cuando tengamos que partir, no vayamos a donde realmente nosotros queremos? ¿De qué va a servir? Por eso aquí en el 10:13, en el 13:10 dice así. En el 13:9 lo voy a leer. Y dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Andaba ahí también juntamente con ellos. Andaba juntamente con ellos, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Pero ¿qué pasaba? Ahí estaba alguien lleno del Espíritu Santo. No dice que era alguien que estaba ahí, que de repente no. Alguien que estaba lleno del Espíritu Santo para que pueda hablar así como hablaba el apóstol Pablo. Por eso. Y no solo se quedó ahí, sino dice: ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Realmente ahí le ha mandado, no solo lo exhortó, sino también lo castigó. Lo castigó, digamos, como para decirle: no, con Dios no lo hagas, ¿no? Con Dios no lo hagas, con Dios no, porque la palabra se cumple, pastora, y la palabra dice que Él pelea por nosotros. Amén. Él pelea por nosotros, o sea que el que se mete, digamos así, con alguien que está en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina de Cristo, y sabe que lo tiene a Dios, espera en Él porque sabe que tiene a alguien quien pelea por Él, y eso es Dios. Y Él dice que nosotros tenemos que estar tranquilos, porque Él es el que pelea por nosotros. Y bueno, y como dice la palabra de Dios, y que el apóstol Pablo en ese momento, cuando se estaba despidiendo también ya en una ciudad donde había ido a visitar a los hermanos, gloria a Dios, y Pablo estaba sabiendo que todas estas cosas iban a acontecer, y dice: discurso y despedida de Pablo en Mileto. Amén. Aquí habla también acá en el 20:29, dice: porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos, dice, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él ya le estaba diciendo de antemano, el Pablo: muchos van a levantarse, muchos lobos rapaces, muchos que son ladrones, que no solo es por lo que quieren, que realmente se preocupa por la salvación del alma de las personas, sino porque le gusta tomar el dinero de las personas. Por eso le decía lobos rapaces, le decían lobos ladrones, que no solo lo hacen no lo hacen por la salvación, sino por la conveniencia de que ellos vivan en banquete, que vivan teniendo cuantas cosas a costas de la gente, pero no porque están enseñando la sana doctrina de Cristo, sino para su propio vientre. Pero aunque la Biblia también habla, gloria a Dios, que el obrero es digno de su salario, que también el siervo y la sierva
tienen que ser bendecidos en el sentido de una ayuda para no, pero sacar provecho uno diciendo, bueno, porque yo soy pastor o sea pastora, voy a sacar provecho, no, sino cuando se hace la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y en eso también, ahí en el 19:13 también, en el 19:13 también hay algo también, por eso uno muchas veces, esto es para que, digamos, decirle hacia los hermanos, a las hermanas, que lean también donde habla del diablo, que lean, a ver, ¿por qué? Porque tenemos que saber cómo se mueve el enemigo, tenemos que saber cómo y de qué forma, y si está actuando a favor de lo de Dios, o está actuando a favor del enemigo de Dios. Y ahí en el 19:13 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Que esto no se trata de que, es el hijo del pastor, es la hija de la pastora, es el hijo del profeta, es el hijo del apóstol, es el hijo del diácono, es el hijo de la diaconisa, es el hijo del obrero. Aquí no se trata de que sea el hijo o la hija. Aquí se trata de la búsqueda que haya en Dios. Por eso es que hasta el mismo Espíritu, él mismo decía que aquellos que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenía el Espíritu malo, o conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, que ellos sabían que ellos no estaban bien. Ellos sabían que no estaban bien, y como muchos, aún muchas veces estando en la iglesia, saben que no están bien, pero quieren hacer cosas ¿para qué? Para aparentar, pastoral. Y bueno, ahí donde se cumple la palabra donde dice, no echamos fuera demonios, dice, hicimos señales y cuantas cosas, y el Señor dice, apartó de mí hacedor de maldad, porque yo conozco. El Señor muchas veces va a hacer señal y prodigio a través de estos engañadores, pero no lo hace por ellos mismos, sino hace por la fe del pueblo que está creyendo que Dios tiene poder para hacer sanidades en la vida del hombre y de la mujer. Pero ¿qué va a pasar con aquel que está poniendo las manos y está siendo un engañador, aquel que está usando la palabra para su provecho, a la vez que está haciendo las cosas para su provecho? Pero Dios dice en su palabra que su pueblo no va a quedar sin la bendición, pero esa persona no va a tener la salvación porque lo estaba haciendo para su propio provecho. Y sí, la misma palabra nos enseña que todo lo que le acontece, todo lo que le sucede para bien. Amén. Pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si lo que a mí me está pasando es de Dios o no es de Dios. Yo tengo que saber por qué. Porque yo sé, no hace falta que nadie venga y me diga a mí la comunión que yo tengo con Dios, o de la forma que tengo de buscar a Dios, o de la forma que me manejo en todo lugar donde yo voy, que de qué forma me manejo en lo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí también estos varones querían, digamos, porque ellos eran, y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, pero ustedes quiénes son. O sea que ellos creían que por ser hijos de tales, que ellos también podrían, sí, por lo que mi papá, por lo que mi mamá, yo... No, esto no se trata de eso, y por eso es que la Biblia claramente nos deja que cada uno dará cuenta delante del tribunal de Cristo por lo que haya hecho. Como la vez pasada, usted lo leía en la palabra, que ya el hijo no va a dar cuenta por lo que hace el padre, o que los padres no van a dar cuenta por lo que hace el hijo, sino que cada uno dará cuenta por lo que haya hecho. Que ya el padre no se va a hacer cargo del pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Y eso pasaba en la ley, en el Antiguo Testamento, y gloria a Dios que estamos ahora en la gracia, a donde el Señor nos enseña que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros tengamos que hacer. Y yo a veces analizaba, digo, Señor, mira si nosotros tendremos que llevar la carga de lo que hagan
los demás, porque solo ellos que son nuestros hijos y que ellos pecan, nosotros tenemos que llevar el pecado de ellos, o nosotros como padres que haríamos lo malo y que nuestros hijos tengan que ser disciplinados por nuestras malas obras como padres. Que Dios nos ayude, porque qué bueno que es el Señor, porque Él dijo, no, voy a cambiar esto, voy a hacer las cosas diferentes, voy a empezar a hacer que cada uno sea responsable de sus actos, que cada uno tome la decisión. Por eso hoy en este día, para aquellos que hayan entrado recién a este programa, estamos aquí en la Argentina, San Miguel de Tucumán, siendo ya 9 de noviembre, amén, estamos aquí, gloria a Dios, con una hermosa mañana que el Señor ha preparado para poder estar en su casa sirviéndole. Ya estamos prácticamente poco ya para terminar el año, y si tú te tendrías que analizar en este tiempo, ¿cómo lo vas llevando el Evangelio? ¿Cómo en este tiempo estás terminando? ¿Estás terminando en victoria o te has quedado, te enfriaste? ¿Cómo estás? Pero déjame decirte que si tú estás llevando la doctrina de Cristo, si estás haciendo la voluntad de Dios, vas a terminar con un año en victoria y bendecido por el Señor, porque Él es el que deja todas las cosas para nosotros, la bendición, porque el Señor siempre ve a aquellos que se esfuerzan, aquellos que hayan pasado tal vez durante el año luchas y pruebas, aquellos que hayan pasado tantas cosas, pero déjame decirte, hermano y hermana, todo lo que tú puedas pasar, estoy siendo por causa de la obra de Dios, por causa del Evangelio, vamos a recibir recompensa, pastor. Y sí, y por eso es que uno siempre habla de esto, el guía, en este caso nosotros los dos, que estamos guiando a este pueblo maravilloso que el Señor ha puesto en este lugar, y bueno, a todos aquellos también que nos siguen, digamos, a través, digamos, de lo que mandamos desde este lugar, y que ellos siempre están prestos con el corazón, digamos, dispuestos a que aprender y a saber de todo esto, y no solo aprender, sino que a apartarse de lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en Romanos 2:19 dice así, en aquellos que confían en lo que ellos hacen, pero ellos saben que no es de Dios. Y dice así, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. O sea que yo sé que estoy mal y soy guía, un ciego, pero yo traigo otros ciegos que están atrás. Y a ellos le hago creer que yo le estoy guiando a la luz, en cuanto los dos vamos a caer. Porque un ciego que le guía a otro ciego, no solamente va a caer el guía y decir, no, pero él me enseñó mal. No, él te enseñó mal. ¿Por qué te enseñó mal? Y por eso es que yo digo en este tiempo pastoral, ¿cuántos hermanos que están en la iglesia viven repitiendo lo que alguien se los dijo, pero no tomaron ni siquiera un minuto en leer la Biblia, por lo menos para saber si es cierto o es mentira, para saber si es verdad, para saber si alguien me está engañando, para saber si es un espíritu de Dios o es un espíritu del diablo, para saber si es una doctrina de Dios o una doctrina del diablo? ¿Por qué, pastora? Porque yo escuché así, algunas veces me pongo a ver, digamos, algo, digamos, como para ver, a ver en qué analizar en qué lugar estamos parados. Sí, cómo vamos enseñando. Y a ninguno los escuché que ellos digan, sí, aquí estamos parados en el Nuevo Testamento. Estamos parados en el amor y en la gracia, en la misericordia de Dios. En lo que Cristo hizo un nuevo pacto para con nosotros ahí en la cruz, entregándose a sí mismo, su cuerpo, su sangre, en ese nuevo pacto, para que nosotros tengamos algo nuevo. Y ninguno de esto dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Te gustará, no te gustará, y te gustará leer el Antiguo Testamento. Sí, hay muchas historias que son muy lindas, muy hermosas, y son de bendición. Pero nunca te puedes escapar del nuevo. No vas a poder hacer, porque la misma palabra dice, ¿qué haríamos si yo tengo un roto ahí en mi pantalón y le pongo un trapo que sea viejo? O es un pantalón, digamos, que ya tiene su tiempo y le pongo un paño nuevo. Entonces, ¿qué bien hará? Si no tirará, dice, y la rotura será más grande. Entonces, esto es igual. Yo no puedo andar
buscando del antiguo para llevarlo al pueblo de Dios, al Antiguo Testamento, cuando la misma palabra me dice, no te olvides que el fin de la ley es Cristo, ¿no? Claro, por eso, como dice el Señor, y hablaba de esta mañana, como estamos hablando de la doctrina del Señor y Salvador Jesucristo, acá el Señor hablaba en San Juan el 7:16, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso el Señor decía, si quieren hacer mi voluntad, tienen que hacer lo que yo les digo, porque yo hago lo que mi Padre dice, y esto es una cadena. El Padre le mandaba a Jesús, Jesús hacía lo que el Padre decía, y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos mandaba. Y es lo que estamos haciendo en este tiempo, tratando y esforzándonos para poder seguir predicando el Evangelio, poder seguir hablando de Cristo, poder seguir, gloria a Dios, mandando el mensaje que tanto estamos anhelando de que muchos puedan ser salvos, que muchos puedan tener el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso también ahí en 2 de Corintios 11:3 y 4, muchas veces hablamos de esto y hablamos diciendo como Eva y Adán eran ignorantes, ellos no tenían la Biblia, ellos estaban en la ignorancia y que por eso, digamos, la serpiente lo engañó, porque bueno, ellos no estaban ahí, tenían una orden, ellos tenían una orden. Claro. Y para nosotros tenemos la palabra, y la palabra es una orden de Dios, es a mí. A través de la palabra Él me está ordenando a mí qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Pero, ¿y qué hay cuando la serpiente de ese tiempo se la trae ahora, a este tiempo? Y eso dice ahí en 2 de Corintios 11:3, dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que los hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está diciendo el apóstol aquí, me temo que la serpiente, la misma que estuvo ahí y que engañó a Eva, la misma serpiente viene y les habla a ustedes. Y ustedes se enojan conmigo porque yo les digo la verdad, pero ustedes lo toleran a todos aquellos que le vienen con mentira. Ustedes lo toleran a ellos, conociendo que no es la verdad, conociendo que es mentira, pero igual lo toleran. Amén. ¿Y cuándo está pasando eso, pastor, en la iglesia en este tiempo? Amén, que realmente podamos analizar nuestra vida y que nos guste o no, aunque nos tenga comezón de oír porque nos molesta muchas veces la verdad, que no nos gusta en nuestra carne, pero después tenemos que dar gracias que si nos enseña o nos guía la palabra de Dios, es porque Dios no quiere que nosotros nos pierdamos, Él quiere que recibamos la salvación de nuestras almas. Hoy en esta mañana vamos a ir a un tema musical y le damos gracias a Dios por todos aquellos que están entrando a la página de la iglesia, por aquellos que están cada día atentos a lo que nosotros hacemos en este lugar.
camino del Señor Jesús. Ahí en 2 de Corintios 11:13 también, una palabra hermosa. Y mira hasta dónde lleva el engaño, hasta dónde lleva el engaño, que esto no es que es mi hermano que está a la par, que es mi hermana que está sentada allá, que es el pastor que está allá, o es el obrero, es el diácono, la diaconisa. No, mira hasta dónde lo eleva el Señor para que tengamos cuidado de todo esto, hermano y hermana, amigo y amigo. Ahí dice en 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Mira, ¿dónde le pone pastorano? Falsos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando algunas personas están esperando aquellos apóstoles, aquellos profetas y cuantas cosas más que le vengan y que le digan cómo están ellos delante de la presencia del Señor. Y dice, sí, alguien vino y me dijo cómo estaba y tengo que cambiar. ¿Qué no sabías que tenías que cambiar? ¿Qué no sabías que estabas haciendo cosas que no las tenías que hacer? Y esperaba que alguien que alguien venga de lejos para que te diga lo que sabías, que tenías que dejar de hacerlo. Es necesario, pastora, que Él nos hizo conocer a través de la palabra que este vendría a ser como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto para mí es el árbol de la ciencia, para mí, del bien y el mal. Me hace conocer los dos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Haciendo conocer al mismo aquel que viene a engañar, a matar, a hurtar, y que viene como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es que esta palabra, y cuando él pone, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire hasta dónde llegan. Imagínense, viene el apóstol, pero ¿y de ahí en más? Que Dios nos ayude, que podamos entender todos los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros en este tiempo. Acá también en Efesios 4, la importancia que sería que nosotros estemos unidos en el Espíritu, unidos en un mismo sentir. Y la única manera de poder estar unidos cuando estamos de acuerdo de la doctrina y la enseñanza del Señor. Dice la unidad del Espíritu. Gloria a Jesús que está y que Él quiere que nosotros podamos entender la importancia que Él tiene con nosotros. Y acá en el 4:13 dice, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, quiere decir, llevados de un lado a otro, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando habla acá, dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, quiere decir por artimañas del hombre, dice, ¿para qué? Dice, para engañar y emplear con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y sí, por eso, pastora, por eso es que en este tiempo muchas veces confiar mucho en lo que hace el hermano o en lo que hace la hermana. Si el hermano lo hace, entonces quiere decir que está bien. ¿Qué tiene que lo haga yo? Si la hermana lo hace, ¿qué tiene a ver porque que lo haga yo si la hermana lo hace? ¿Y qué tiene? Pero ¿por qué no nos vamos a la Biblia? Sinceramente, que ella nos aconseja qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Porque ahí, en Efesios 2 dice así, en lo cual anduviste, dice, en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. O sea, que me dice a mí, acordate que en otro tiempo andabas lejos, ¿no? Andabas lejos, pero ahora ya no te es permitido.
Porque si ahora alguien me mira a mí, mira, él lo hace, pero yo lo hago. Pero si yo sé que está mal lo que está haciendo el hermano, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Amén. Porque en ese tiempo estaba, como dicen los cuales, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que yo no puedo ser el mismo que era antes de haberle conocido a Dios. No puedo ser el mismo nunca. Amén. Jamás puedo ser el mismo. Hasta la misma palabra nos enseña que dice que el que dice que está en Cristo, si escuchas por ahí un hermano o una hermana que dice yo estoy en Cristo, bueno, la palabra dice que si alguno dice que está en Cristo y Cristo está en él y no cambia, eso es mentiroso. Amén. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, que Dios nos ayude, porque realmente están, no quiere decir que no se entienda, porque cuando uno aprende a abrir el corazón a Dios, y no solo el corazón, sino también la mente, Dios mismo va a poner en nuestras vidas el discernimiento que estamos necesitando en este tiempo. Por eso yo podía ver, como le decía el pastor, cuando hablábamos anoche, y podíamos analizar lo que está pasando en este tiempo en la iglesia, y cómo muchas veces se están llevando por la multitud, por los hombres, se están llevando, gloria a Dios, por doctrina de hombre. Y a esto no sirve la doctrina del hombre, sino sirve la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir, que muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Cuando son engañados es porque muchas veces no están analizando lo que está pasando alrededor. Podíamos ver muchas personas y yo decía, esto ya es como una tela de araña. Es como que está la mosca en el medio y la araña lo está enredando con la tela de araña para que después lo atrape. Y en este tiempo muchos podemos ver que de una forma o de otra la astucia del enemigo está entrando, haciéndole creer una cosa a los hijos de Dios, pero si tú no estás atento, déjame decirte, vas a ser engañado, vas a ser engañada. Podemos ver en estos días, gloria a Dios, cómo se dejan llevar por pensamiento humano y por guía del hombre, y esto no es por la guía del hombre, sino por lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso en este tiempo no te dejes engañar, sigue, aleluya, la meta, la unidad del Espíritu, la unidad de la guía del Espíritu Santo, porque si nosotros nos queremos guiar por nuestras pasiones, por nuestras decisiones como ser humano, nos lleva a tener un drástico final en nuestras vidas, no solo en nosotros, sino también aquellos que nos aman. Por eso también Tito hablaba en la palabra de Dios y decía en el 2:1, decía, enseñanza de la sana doctrina. Hay que seguir enseñando, seguir hablando, aunque muchos sigan hablando lo que no es, nosotros sigamos insistiendo en lo que sí es, la doctrina de Cristo, y no nos tenemos que cansar nunca. Nunca tenemos que seguir peleando y luchando por la verdad, seguir, aleluya, guiando a la gente por la verdad. Si Dios nos ha dado a nosotros la libertad de poder estar ahora en la tecnología, de poder llevar a muchas almas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y que nosotros cuanto más pelear por la verdad, llevar la verdad de Cristo, porque eso es lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, y predicar el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio, pero no solo predicarlo para la comodidad del varón, de la mujer, sino aunque te enoje del otro lado de lo que hablamos, te enojarás ahora, pero déjame decirte que te entenderás cuando empieces a leer la palabra, que lo que te estamos diciendo es lo que dice la palabra de Dios, pastor. Porque si uno quiere vivir en medio de mucha gente, uno quiere vivir en una iglesia grande, uno quiere estar en multitud, ¿verdad, pastora? Si aquí mismo llegaron aquí, yo pertenezco a tal misión, bueno, vieron esto, sí, todo bien, todo. Y ellos dijeron, pastor, lo que usted necesite, díganos. Pero, ¿y qué hay a veces que yo hubiese tomado, digamos, en este momento, digo yo, si hubiese tomado, digamos, la decisión de decir, no, pero entonces yo voy a pertenecer a tal ministerio que tiene iglesia en todo el mundo, que tiene iglesia en la Argentina, tiene iglesia en todas las naciones, tiene iglesia en todos lados, y yo pertenezco a tal misión. ¿Pero para qué? ¿Para después predicar una mentira?
para después vivir predicando mentira a todos mis hermanos, aquellos que digo amar, para estar enseñándole mentira a todos ellos. Porque así pasó, porque muchas veces algunos dicen, no, pero yo, saltan al ministerio al cual están pegados. Pero ¿qué hay de ministerio? Alguien me dijo, ¿a qué ministerio usted pertenece? Y le digo, yo pertenezco al ministerio de Cristo. Yo pertenezco al ministerio de Cristo. Porque ¿de qué me sirve que yo pertenezca a un ministerio en el cual no está la doctrina de Cristo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? Y eso es lo que mire ahí en Efesios 4:22 dice así para todos ustedes, para que ustedes también lo lean, para que ustedes vean que Dios existe, pero el diablo también. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que yo, para que haya una nueva persona en mi vida, tengo que despojarme del viejo hombre. Despojarme de él. Tú ya no estás en mí. El deseo siempre va a estar, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. El deseo puede estar, el deseo de esto, el deseo, pero no. Por eso es que yo siempre se lo digo a la iglesia, que tus hechos vayan delante de lo que tú hablas. ¿Para qué? Para que cuando abra la boca y hables algo, eso sea creído. Amén. Porque si mi palabra va adelante y mis hechos van para cualquier otro lugar, entonces el diablo vendrá, me pondrá la manito en la espalda y me dirá, bien, estás participando en la doctrina del demonio. Bien, esta es mi doctrina. Porque estás hablando algo, pero estás haciendo otra cosa. Y nosotros lo que hablamos lo tenemos que hacer. Y lo que hacemos lo tenemos que hablar. Amén. Le damos gracias a Dios por esta mañana, que ya estamos prácticamente terminando este programa. Y para terminar, para mí, en este versículo, para que tú en este día analices todo lo que hemos hablado en este programa, acá en el Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 2:42 dice, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir que perseveraban? Permanecían firmes en el compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar en este tiempo, permanecer firme con el compromiso de seguir predicando la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que de aquí en esta mañana yo me despido y le doy gracias a Dios por poder estar compartiendo en vivo en este programa. Ya saben, le damos gracias a Dios, entra a todas las plataformas y compártalo para que podamos seguir transmitiendo el Evangelio a muchos que todavía necesitan sacarse la venda de sus ojos. Que Dios les bendiga. Y bueno, damos gracias al Señor porque Él es bueno y su amor, su misericordia y su gracia son para siempre. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo cuando sabemos que la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, cada uno dará cuenta delante de mi presencia. Diciéndolo así, de esta manera, ¿no? La Biblia dice que cada uno dará cuenta por lo que haya hecho delante del tribunal de Cristo. Pero cada uno dará cuenta por lo que haya hecho, por lo que haya escuchado, de la forma que te ha conducido, de la forma que anduviste, que hiciste y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto se va a cumplir. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí que esto no entre en tu vida, hermano y hermana.
porque la palabra se va a cumplir. Y dice así en el 11, 2:11, léelo si es posible todos los días. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto va a suceder un día, hermano y hermana. Esto va a pasar un día. Pero que no sea Dios quien te mande un espíritu engañoso para que creas a toda la mentira, para que llegando ya un día vayas totalmente a la perdición. Porque esto es así. Podríamos darte un mensaje de aquí, una palabra, un mensaje mucho mejor de prosperidad, que vas a cambiar, que vas a ser próspero, que vas a tener un trabajo hermoso, que vas a entrar pero espectacularmente, que te van a ascender en tu trabajo, que vas a cambiar el auto, que vas a cambiar la moto, que vas a cambiar la casa, que vas a tener dinero en tu bolsillo. Te podemos hacer, pero de muchas cosas. Pero ¿y qué dice la palabra de Dios respecto a todos estos temas, hermano y hermana? Como decimos siempre en este lugar, ¿quieres saber si tu bendición viene de parte de Dios? Bien, tienes que analizar y ver si realmente viene de parte de Dios o no. ¿Cómo? Y dirás, sí, pastor, pero ¿cómo lo hago? Como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Si andas haciendo las cosas rectamente delante de Dios, si andas buscando de Dios y andas permaneciendo en Dios, y como dice la palabra, y no te estás quejando de nada, ¿por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones arrebates el reino de los cielos. Entonces, hoy en este día, que no lleguemos a eso, a que Dios, como dice ahí en el 11, segunda Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No añadas ni quites nada de la palabra, sino la verdad. Lo único que dice ella, que nos hace libre, y la verdad os hará libre. Bendiciones para todos ustedes.